¿Qué tal? Muy buenas tardes desde Madrid. Buenos días también a nuestros amigos y amigas que nos acompañan desde América Latina. Continuamos un día más nuestra programación de directos en LinkedIn con algunos de nuestros top 100 conferenciantes. El catálogo top 100, como siempre me gusta comenzar diciendo, es una iniciativa de Thinking Heads que reúne pues, a los que nosotros consideramos que son los expertos más demandados, más interesantes y más influyentes en el programa de las conferencias en español. Y tiene una tirada de 10.000 ejemplares que distribuimos pues, entre empresarios y directivos que están interesados en estos temas. Todavía tenemos algunos ejemplares. Si alguien quiere recibir alguno en papel, encantados de haceroslo llegar. Podéis escribirnos a top100@thinkingheads.com y os haremos llegar una edición. Un ejemplar, perdón. Esta tarde tenemos una invitada muy especial. Tenemos a Loida Primo, que es muchas cosas, ha sido muchas cosas y ha sabido reinventarse en la vida varias veces. Loida es empresaria, conferenciante, mentora ejecutiva y autora experta en gestión de conflicto, resiliencia y gestión de la adversidad. Loida ha sido o es una empresaria vasca de gran éxito, es propietaria de una marca de referencia en el sector del descanso como Colchón Laxi, con más de 50 años. Y además ha sabido ir más allá de la empresa familiar para crear sus propios proyectos empresariales. Fundó y dirige Onizar Group, que está dedicada al asesoramiento empresarial personalizado y a la formación de habilidades directivas y emprendimiento, y Prial, que está especializada en gestión de inmuebles. Además, se ha lanzado al mundo de los libros y es autora de un libro súper interesante llamado Gladiador o Esclavo, tú decides. Bienvenida a nuestros directos, Loida, muy buenas tardes. Iván, muy buenas tardes o buenos días a todos los oyentes que están conectados hoy con nosotros. Muchas gracias. Un placer que estés con nosotros hoy, que formes parte de nuestra iniciativa. Hoy me gustaría que charláramos pues, sobre una serie de reflexiones y de ideas que has compartido con todos nosotros en un artículo publicado en LinkedIn llamado ¿Por qué los líderes facilitadores del cambio son tan necesarios? Antes de empezar la conversación y de entrar en materia, sí me gustaría pues, agradecer al equipo de LinkedIn España y en especial, como siempre, a la editora de noticias, Virginia Collera, por esta nueva oportunidad de colaboración. Es una iniciativa que empezamos pues, hace ya casi un año y nos permite pues, llegar a distintas partes del mundo y compartir siempre el mejor conocimiento a través de los expertos de nuestra red. Loida, en tu artículo mencionabas que la situación actual es un claro ejemplo de cómo las cosas pueden cambiar de la noche a la mañana, cómo se puede romper nuestro esquema de un día para otro, nuestros planes y nuestra estabilidad casi en un instante. ¿Qué recomiendas tú a un líder para que el miedo no le paralice y la incertidumbre le impida tomar acción? Bueno, Iván, el miedo es un componente, es un comportamiento humano que lo llevamos en nuestro ADN y forma parte de nuestro sistema. Solamente las personas que quizá tienen patologías más marcadas son aquellas que carecen de miedo. Los demás, todos tenemos miedo. Por lo tanto, fíjate, yo, Iván, clasifico, y lo he comentado en otros lugares y en otras entrevistas y en mi propio libro, que si todos tenemos miedo, de alguna manera todos somos cobardes. Pero fíjate, yo diferencio dos tipos de cobardes. El cobarde que corre para atrás y los cobardes que corremos hacia adelante. Del primer grupo tengo poco que decir. Es del segundo grupo del que creo que tú me estás preguntando. No se trata de carecer de miedo, Iván. Se trata de perderle miedo al miedo y de convivir con el miedo aliado en nuestro hombro y de mirar las situaciones adversas con ese componente que tenemos que de alguna manera es lo que nos permite también romper barreras y enfrentarnos a la adversidad, convivir con el miedo y vivir de alguna manera con él. Entonces, esto forma parte de los componentes y situaciones adversas y en la que estamos viviendo actualmente. Queda demostrada la fragilidad humana, la vulnerabilidad de la vida y ese miedo que todos de una forma u otra, como te decía, tenemos. Y lo que se trata es gestionar la adversidad con él. ¿Tú crees que los líderes orientados al cambio suelen afrontar mejor estos ambientes inestables que nos están tocando vivir cada vez más de manera más constante? Mira, Iván, liderar y gestionar en situaciones adversas es muy complicado. Es complicado para cualquier líder. No es que para nosotros pueda ser más llevadero el liderar en situaciones inestables.
contrario. Yo creo que las situaciones de bonanza también de alguna manera fortalecen vínculos organizacionales, emocionales y también de reconocimiento. Cuando se tambalean esos cimientos es precisamente en las situaciones adversas e inestables. Ahí es cuando hay que tener esa estructura previa, ese trabajo del jefe al líder, ese trabajo de introspección, ese trabajo de generar ambientes de mucha confianza previos con tu equipo, en los que aflore lo mejor de la gente aún en adversidad, aún en cambio, aún en situaciones vulnerables, inciertas, cambiantes, ambiguas. No es que se lidere mejor en situaciones inestables, es que depende cómo te hayas trabajado. En estos momentos el liderazgo será más compacto con tu equipo. Yo siempre hablo de liderazgos con equipo. Yo no entiendo el liderazgo de forma unitaria. Entonces, creo que es importante hacer un trabajo con tu equipo de confianza. Y si no lo has hecho o has trabajado de otra manera, quizá ponderando otro tipo de factores, es un momento extraordinario para en estos momentos de inestabilidad, de cambio, el poder consolidarte con tu equipo y trabajar aspectos de comunicación, Iván, aspectos de cómo afrontar realmente esas situaciones adversas con la confianza, escuchar, a practicar este tipo de cualidades tan valoradas y que nos hemos dado cuenta los líderes transformacionales de hoy, la importancia de la escucha, la importancia de la consideración, la importancia de la asertividad, de factores que hablamos y que hoy más que nunca se ponen de manifiesto. Si tuviéramos que definir a ese líder facilitador, tuviéramos que marcar cuáles son las cualidades esenciales del líder facilitador, ¿cuáles nos dirías tú que son las que consideras esenciales? Pues mira, Iván, a mí siempre yo creo que me has oído varias veces decir que no creo, yo no tengo ningún dogma ni ninguna verdad absoluta. Tengo mi experiencia testada, tú la conoces, y también mi trayectoria y un background de muchos años en el mundo empresarial que me ha hecho aprender y abrigarme en nuevos enfoques emergentes y de alguna manera también, Iván, el desaprender modelos de gestión anteriores. No tengo ningún dogma ni ninguna verdad, tengo mi propia experiencia en mis organizaciones y en las organizaciones con las que tengo la gran fortuna de poder acompañar, de poder mentorizar y de poder trabajar. Entonces, ante la pregunta que tú me haces, Iván, mi respuesta es que este líder facilitador del que yo hablo, el que yo potencio y el que impulso, y con el que me siento absolutamente identificada por propio trabajo de esa parte más vertical, esa parte transformacional, considero fundamental el trabajo de introspección, Iván. Creo que es el primer trabajo que, como te decía antes, el jefe, al líder tenemos que trabajar. O sea, ¿quiénes somos realmente nosotros? ¿Qué bondades, qué fortalezas podemos ofrecer a nuestros equipos para trabajar de una manera que marque la diferencia? Y sobre todo en los tiempos que estamos viviendo, necesitamos hacer las cosas de otra manera, Iván. Ya no basta con hacerlas igual que antes. La exigencia de la digitalización, la exigencia de modelos híbridos, en los formatos online, la situación que estamos viviendo en muchos sectores, en otros presenciales, como en mi caso en las empresas fabriles, que tenemos que estar a pie de máquina con las medidas de seguridad oportunas. Vamos a hacer este trabajo de quiénes somos, de qué es lo que podemos realmente ofrecernos a nosotros mismos. ¿Realmente estamos creyendo en nosotros mismos para poder proyectar ese trabajo de confianza hacia nuestros equipos? ¿Qué tipo de líder o de lideresa eres? ¿Cuál es tu estilo de comunicación? ¿De qué manera te diriges a tu gente? ¿Eres capaz de generar confianza en tu entorno? La empatía, como te decía antes, y la asertividad. Realmente hacemos ese trabajo de dejar de alguna manera, no de ser nosotros mismos, pero sí de poner en valor en la situación que tenemos del colaborador, del cliente, de nuestro proveedor, de nuestras relaciones profesionales y personales. Una de las cualidades del líder facilitador del cambio que más defiendo en tercer lugar, Iván, sería la flexibilidad. Nos hemos movido en entornos muy rígidos y ahora nos encontramos en estados líquidos y en componentes del liderazgo en los que no puedes, lo que planificas posiblemente cambie al minuto siguiente o al mes siguiente.
sin Una de las duda. habilidades fundamentales, yo creo que te alineas mucho conmigo por lo que veo cómo asientas y por lo que nos conocemos, es trabajar la flexibilidad. Ser flexibles ante el cambio, ante posiciones rígidas no conseguiremos los objetivos. Es tan fácil como querer pasar un túnel. Tú imagínate que entre tú y yo, aparte de esta pantalla, tenemos un túnel bajito y oscuro. Y la única forma de pasar, tú estás de pie y yo estoy en este momento sentada. Si ninguno de los dos, queriendo conseguir el objetivo de estar juntos y de llegar al objetivo, Iván, a Madrid, es pasar por ese túnel, tendré que flexibilizarme, tendré que adaptarme físicamente para poder llegar. Ese es el liderazgo facilitador y transformacional, el que aporta como tercer componente la flexibilidad. Y como último componente te hablaría de la valentía, pero de una valentía con miedo, de una valentía no osada, de una valentía, como te decía, de confianza, de apostar por el cambio, de marcar la diferencia. Para mí estos serían los aspectos fundamentales, como te decía, desde mi punto de vista, Iván. Se habla mucho y en esos directos hemos hablado con diferentes personalidades sobre el tema del propósito y bueno, es un tema que está realmente encima de la mesa de cualquier compañía, porque pues hay estudios que demuestran que sin un propósito claro y definido, pues las nuevas generaciones no se enganchan con las organizaciones y cada vez cuesta más retener y atraer el talento, ¿no? ¿Cuál crees tú que es la mejor forma para que un líder pueda transmitir el propósito de la compañía a su equipo y conseguir pues, que la gente realmente se enganche a ese propósito? Te lo digo como me sale en este momento y como me caracteriza, con pasión. No con pasión, sino con emoción. Creyendo realmente en el propósito de la empresa. Que es muy posible que esa columna vertebral cambie, porque en los escenarios inciertos pueden cambiar el propósito de una organización. De hecho, es habitual que ese propósito pueda cambiar en tiempos inestables como los que estamos viviendo. Pero es imprescindible para mí trabajar con esa pasión que ilusione, con esa pasión que emocione, con esa pasión que proyecte, que traslade, que convenza de una forma voluntaria. Ese enamoramiento que se produce ante un proyecto en el que te sientes parte, Iván, en el que te sientes corporativo con ese proyecto porque lo haces tuyo. Y eso es el trabajo que entiendo que los líderes tenemos que hacer, transmitir con emoción, con convicción, creyendo en el proyecto, creyendo en ti y fortaleciendo, como te decía, con nuestros equipos, esos reconocimientos, esos vínculos emocionales. Hay que trabajar la emoción, hay que trabajar la comunicación, Iván. Sin una comunicación impecable, es una comunicación efectiva, es una comunicación desde la consciencia, desde el darte cuenta. No podrás transmitir con pasión, no podrás transmitir con emoción. Así que el resumen ante tu pregunta es convencido, convencida de cuál es ese propósito y transmitirlo con ilusión. O sea, que no nos sirven recetas de propósitos escritos en una pared que nadie cree. Si al final, para transmitir algo con pasión, necesitas hacerlo porque primero lo interiorizas y te lo crees firmemente y después lo puedes transmitir a otros con esa pasión que tú decías, ¿no? Me gustaría, Loida, que nos pudieras dar un ejemplo de... Perdona. No, discúlpame, que te decía que es la experiencia con la que llevo 24 años liderando organizaciones y a través de las cuales tengo prácticamente el mismo equipo con el que empecé. Y esa pregunta en su día, yo se la hice un día a ellos y la respuesta fue muy parecida a la que te he dado yo a ti. Muy bien. Me gustaría, Loida, que nos pudieras dar un ejemplo de lo que para ti es un líder humanista. No pondré el nombre de una persona, ni hombre ni mujer, pero sí diré que es una mujer u un hombre que no teme al cambio. Es una mujer o un hombre que trabaja desde el ser, pero también desde el tener, porque de alguna manera el objetivo de un liderazgo, de un empresario, de una empresaria, en mi caso es goldriano. Necesitas trabajar este liderazgo desde el corazón, pero para unos resultados en tu compañía e incrementar las productividades. No estamos hablando de un mundo feliz, estamos hablando de un mundo humano, de un mundo en el que el valor estratégico más importante, Iván, son las personas. De un mundo en el que esta situación de la pandemia nos ha puesto todavía más claro lo importante que somos las personas dentro de la organización. Por tanto, este líder humanista es un líder que trabaja desde el corazón, desde el heart.
La cabeza, los resultados son necesarios para la organización, la estrategia también, absolutamente. Pero el líder humanista trabaja valorando a sus colaboradores no solo por lo que hacen, que los necesitan por lo que hacen, sino sobre todo por lo que son. Para mí este es el liderazgo más humanista, un liderazgo que busca el mayor rendimiento y rentabilidad de tu organización, pero desde el lado más humano, más empático, más asertivo, más considerado, más de tener en cuenta a ese valor y a ese activo tan importante que formamos las empresas que somos. En tu libro Gladiador o Esclavo, tú decides, ofreces de una manera pues, muy inspiradora y motivacional algunas claves sobre el liderazgo femenino. Me gustaría que nos pudieras contar qué papel ha jugado en particular, en ti como mujer, pero sobre todo como empresaria, la resiliencia en este camino, en toda esta experiencia que atesoras. Bueno, Iván, yo vengo de un sector en el cual, muy masculino, siempre he dicho. Mi mentor y en este caso mi aitá, mi padre, empresa familiar, una de las empresas que dirijo, la empresa Fabril, era un líder vertical y era un líder con muchos puntos muy masculinos. Entonces, bueno, teníamos, la mujer tenía, y te hablo de hace 24 años, tenía una cabida muy complicada en el sector. Yo recuerdo, y voy a contarte esta anécdota porque creo que da respuesta a tu pregunta, cuando a mi padre, a mi aitá, a mi mentor, me ofreció la dirección general de su compañía, que era como su cuarto hijo, su primero, porque somos 3 hermanos. Y fíjate, yo le dije, ¿por qué, aitá, me ofreces a mí la continuidad de tu negocio como directora general? ¿Por qué yo, si soy una mujer, por qué cuando tú tienes un estilo de liderazgo y una visión? ¿Ofrecerías este puesto a una mujer? Le pregunté y me contestó, no. Y yo, entonces, ¿por qué me lo ofreces a mí? Y él me dijo, porque no veo a la hija ni veo a la mujer. Veo tus actitudes con C. Veo tus habilidades. Vamos a valorar esas habilidades, mujeres y hombres que no tememos al cambio. No con palabras, Iván. Vamos a dejar las palabras, que es mucha cacharrería el diálogo y el discurso. Vamos a demostrar con resultados lo que somos capaces de hacer en nuestras organizaciones, lo que somos capaces de hacer en nuestras empresas. Y hablo de mujeres y hablo de hombres. Y hablo de eliminar tabúes, y hablo de eliminar esos miedos y de creer más en nosotras mismas y en nosotros mismos. El de demostrar con hechos. Ese es el liderazgo en el que yo creo, Iván, y en el que llevo trabajando tantos años en mi liderazgo, en este caso femenino, porque soy mujer, pero también tengo ese hombre dentro que no tenga el cambio. Soy mujer, soy hombre, soy trabajadora, soy una mujer convencida de que el trabajo se demuestra andando y los resultados se demuestran haciendo, no divulgando, no hablando, no haciendo. Y esa es la experiencia que yo llevo andando estos 24 años y la verdad es que encontrándome con grandes mujeres profesionales por el camino que creo que tienen que eliminar ciertos tabúes sociales, que es verdad que los tenemos, y a grandes hombres que también tenemos mucho con lo que complementarnos. En algunas conversaciones anteriores que hemos tenido otros días, me ha llamado especialmente la atención pues, que llevas una trayectoria profesional amplia, pero que te has tenido que enfrentar a desafíos muy importantes y muy potentes y que ha sido precisamente de esos desafíos y de esa superación de desafíos una de tus fortalezas para salir adelante, ¿no? Entonces, sí me gustaría que nos pudieras comentar un poco más en detalle en qué medida los grandes obstáculos que te has encontrado te han hecho la directiva, la empresaria, la persona que eres hoy. En todos, Iván, en todos. Cuando te enfrentas a situaciones en las que lo que te coartan es tu libertad o pretenden coartarte es tu libertad personal y profesional. Ser empresaria en Euskadi no fue una tarea fácil y para muchos empresarias y empresarios mantener nuestras organizaciones, empresas en otros tiempos adversos que no eran pandemia, pero te aseguro que eran un virus que mataba y que nos atemorizaba. Había que tomar decisiones de mucha envergadura porque también era la vida, Iván, lo que estaba en juego, la tuya y la de los tuyos. He aprendido todo, casi todo lo que soy hoy. Lo he aprendido desde la adversidad, desde el miedo, desde enfrentarme a la lucha, desde defender los principios que yo creía más coherentes, que no sé si son honestos o no, David, pero que sí guardaban la coherencia y me permitían luchar por ese gladiador o esclavo, tú decides, que yo defiendo, que fíjate, siendo
esclavos, que eran los gladiadores del Imperio Romano, porque eran esclavos, Iván, que estaban también con los grilletes atados a una cadena, pero tenían, Iván, la oportunidad de luchar por su libertad. Pues yo eso lo he aprendido en mis duros años como empresaria en Euskadi, luchando por mi libertad, y me ha enseñado a valorar, a amar, a respetar a los míos, a mi tierra. Es algo que hoy está aquí, mañana no está aquí, pero que es una decisión que por circunstancias puedes continuar en tu sitio o tener que marcharte, pero decidiéndolo tú, no haciendo que decidan. He aprendido mucho de situaciones adversas y es lo que me hacen ser una, no sé si directiva, empresaria, gladiadora, con alma clara por hoy, por los principios que tengo. Si te parece, para terminar, me gustaría preguntarte, según tu criterio, ¿en qué crees tú que radica el éxito y la capacidad de innovación de las compañías más exitosas en el contexto actual? Pues mira, Iván, yo lo estoy aplicando en todas mis empresas, en las tres, tanto en la de producto como en la de servicios, como en la de, fíjate, como en la del tema de los inmuebles industriales. Enmarcar la diferencia, Iván. Hay que dejar de hacer las mismas cosas que hacíamos antes. No se trata de encontrar la megacogidea, porque seguramente, como decía Peter Drucker, tendrás la oportunidad delante tuyo y no la estarás viendo por tener costumbre de funcionar de otra manera. Entonces, ¿cómo marcamos la diferencia los líderes facilitadores? Sacando el mejor potencial intraemprendedor de nuestra gente. ¿Y cómo lo hacemos? Pues generando ambientes de confianza, que aflore lo mejor de ellos. No sé si es a través de un outdoor, no sé si es a través de llevar a terceras personas, no es a través de conferencias, no es a través de mentorías grupales, como yo estoy haciendo en organizaciones y en empresas en este momento. Hacemos mentorías individuales con grupos core de la organización. Hacemos mentorías luego grupales a través de la indagación apreciativa, que sabes que la trabajo con una mirada pensando en las cosas que funcionan y no en la queja, trabajando en nuestras áreas de influencia. Eso para mí es la innovación. Marcar conciencia de cómo tenemos que marcar la diferencia y trabajar en áreas alcanzables para nosotros. ¿Cuál es nuestra área de influencia y no cuál es nuestra área de preocupación, Iván? ¿Dónde podemos realmente aportar valor? ¿Dónde nuestros equipos pueden marcar la diferencia haciendo que las cosas a veces requieran, fíjate, Iván, pequeños cambios, a veces de concienciación, a veces es de centralizar mejor el nicho de mercado, a veces de posicionar a la marca de otra manera, con otra estrategia. No hace falta ser Steve Jobs para marcar la diferencia, pero hace falta pensar en una forma diferente. Para mí, ahí está el éxito de la innovación. Marca la diferencia y genera entornos de confianza en tus equipos para que estés lo mejor de ellos. Pues me voy a quedar de todo lo que nos has compartido hoy, sobre todo con el tema de cómo los líderes tienen que inspirar a sus equipos y cómo, pues siguiendo un poco los consejos que nos dabas en el artículo que hemos repasado hoy, pues se puede llegar mucho mejor a la gente y podemos fomentar entornos mucho más colaborativos, entornos mucho más de gente entregada y realmente gente que se crea a pies juntillas el propósito de su empresa y lo materialice con pasión, ¿no? Como nos decías también en algún momento de tu intervención. No sé si quieres compartir con la gente alguna última reflexión antes de despedirnos. Bueno, yo sobre todo daros las gracias, Thinking Heads, Iván, Rocío Mudarra y todo el equipo que estáis detrás trabajando, a la gente de LinkedIn, por esta oportunidad de poder aportar valor. Se puede, Iván, se puede y se debe. Es una responsabilidad que tenemos. Y yo creo que alineados tenemos que co-crear, colaborar, coordinar por un mundo por lo menos mucho mejor que el que teníamos. Y yo me siento responsable, ya no solo como top 100 conferenciante de Thinking Head, en ese extraordinario catálogo del que me siento súper afortunada y privilegiada de poder estar con grandes profesionales. Pero tenemos esta responsabilidad, Iván, de aportar valor a las empresas, de aportar valor a las organizaciones en eventos híbridos, en eventos presenciales, en eventos online, dentro de la empresa. Esta es nuestra labor ahora, alinearnos y proyectar esa pasión, ese cambio organizacional, es marcar la diferencia,
esa movilización, que se resuenen los equipos que tenemos, cómo pueden funcionar de otra manera, acompañados por personas que hemos vivido y que estamos viviendo esta experiencia, porque no es nuestra única pandemia, hemos vivido otros virus en el pasado que nos han dado recursos y herramientas. Se puede. El mensaje que quiero dar es que se puede y que debemos hacerlo. Es nuestra responsabilidad. Gracias, Iván y Thinking Heads. Muchas gracias a ti, Loida. Ha sido un placer conversar contigo esta tarde. También pues, a la gente que nos está viendo ahora en directo y a la gente que nos verá en diferido, pues comentarles esto, ¿no? Justo que estás disponible para ayudar a todo tipo de organizaciones a progresar, a mejorar, tanto en formato charlas, como en formato mentorías, como en formato consultorías. Y bueno, pues que será un placer facilitar la presencia de Loida en cualquier compañía a través de Thinking Heads. De nuevo, agradecer también a toda la gente que nos sigue fielmente cada directo y agradecer, por supuesto, a LinkedIn España por la colaboración. Y nos veremos muy pronto en un nuevo directo aquí mismo, en este mismo canal. Muchas gracias y muy buenas tardes. Gracias, buenas tardes.